Todos sabemos que la historia es cíclica, no obstante no aprendemos de nuestros errores. En el pasado reciente hemos sufrido las hipotecas basura y la posterior crisis financiera global del 2008, por culpa de que los bancos compraran, vendieran y especularan con basura, con complicidad de las grandes calificadoras. En 1997 se dio el boom de las acciones de la .com, cuya burbuja explotó en el 2001. El crack de 1929 fue la más devastadora caída del mercado de valores en la historia de la bolsa en Estados Unidos, un evento que derivó en su posterior gran recesión. Se dice que el Bitcoin es otra burbuja, pero eso lo dejaremos para la conclusión del presente video. De momento quiero resaltar que todas estas burbujas que te acabo de mencionar fueron comparadas con la primera gran burbuja especulativa de la historia, una historia que hoy mismo te voy a contar. En la secuela de la película de Oliver Stone, Wall Street, El dinero nunca duerme, Gordon Gekko presenta el esquema básico de la historia de la burbuja de los tulipanes como lo conoce la mayoría de la gente. En la década de 1600 los holandeses tuvieron una fiebre de especulaciones hasta el punto de poder comprar una hermosa casa junto al canal en Ámsterdam por el precio de un bulbo de tulipán. Lo llamaron tulipomanía. La tulipomanía o crisis de los tulipanes fue un periodo de euforia especulativa que se produjo en los Países Bajos en los años anteriores a 1637, año clave en nuestra historia de hoy. El objeto de especulación, aunque te parezca una locura, fueron los bulbos de tulipán cuyo precio alcanzó niveles desorbitados, dando lugar a una burbuja económica. A esta crisis se la considera como uno de los primeros fenómenos especulativos de masas de los que se tiene noticia. Imagínense, desde 1637 venimos creando burbujas para luego hacerlas explotar y desatar variadas crisis. Vaya que no aprendemos del pasado. Según cuenta una versión de la historia, en Países Bajos mucha gente de variado estatus económico estuvo involucrada en dicha especulación, desde los que limpiaban las chimeneas hasta los aristócratas. Se dice que el mismo bulbo de tulipán, o más bien, ojo al siguiente término, el futuro tulipán, o sea un producto que mientras se negocia no está en tus manos, se intercambiaba hasta 10 veces al día. Nadie quería los bulbos, solo las ganancias. Era un fenómeno de pura codicia. Los tulipanes se vendieron a precios locos, se ganaron y se perdieron fortunas. Y fue la necedad de los recién llegados al mercado lo que desencadenó el colapso en febrero de 1637. El gobierno finalmente intervino para regular mejor el comercio, pero no antes de que la economía de Holanda, una potencia naval y comercial emergente, se tambaleara. Soy Gabriel Bulgakov y en este video les voy a contar las dos versiones de la crisis de los tulipanes, que en realidad no distan mucho entre sí, solo que una versión fue simplemente más exagerada. A día de hoy, toda persona interesada en las finanzas conoce esta historia, ya que fue la primera crisis de la historia que se fraguó por culpa de una burbuja. También les hablaré de otras burbujas que nos afectaron, nos afectan y nos afectarán en el futuro. De la crisis del 2008 no hemos aprendido nada. Tras una crisis, la gente solo espera que esta pase para, por desgracia, volver a cometer los mismos errores y desatar otras crisis. No te vayas, que si te gusta la actualidad, la historia, la economía, los datos de hoy, te fascinarán. Recuerda que puedes seguirme por Twitter, Facebook e Instagram. Los enlaces te los dejo en la descripción. Empecemos. La primera y gran burbuja económica. Los tulipanes llegaron a Europa desde Constantinopla, la actual Estambul, para adornar la corte francesa y luego, durante el siglo XVI, triunfaron entre la élite holandesa. Los nobles empezaron a coleccionarlos como símbolo de poder, prestigio y riqueza. Por aquellos tiempos en el viejo continente eran tan codiciados que toda mujer quería llevarlos en sus vestidos, y se dice que hasta los pintores preferían cuidar un tulipán a pintar un cuadro, una exageración que solo intenta ilustrar la importancia de esta flor. Por todo esto, la demanda de tulipanes era enorme, pero este mercado tenía un problema: la flor tarda 7 años en madurar, algo que era demasiado tiempo para la euforia compradora del momento. De particular interés fueron los tulipanes cuyos pétalos mostraban un patrón rayado y multicolor. Esta belleza inusual fue impredecible en el mercado, donde los precios por ellos subieron de manera desorbitada, y así fue como estalló lo que se conoce actualmente como tulipomanía.
Los comerciantes se dieron cuenta de que podían vender los bulbos que se obtendrían de la próxima cosecha. El comerciante recibiría un pago por sus futuros tulipanes y el comprador un derecho, reconocido en un documento escrito, a obtener estos bulbos cuando florecieran. En otras palabras, estamos ante el primer mercado de futuros de la historia. Actualmente, este tipo de mercados sigue existiendo. Su característica es que se compra un producto por un precio fijo antes de que éste haya sido producido, de ahí su nombre, futuro producto. Uno de los rasgos de este mercado es su facilidad para alimentar la especulación, es decir, comprar un producto barato simplemente para venderlo por un precio mayor, no para utilizarlo, y fue precisamente esto lo que pasó a partir de 1620 en Holanda. Comenzó a popularizarse la especulación con los títulos de propiedad de los tulipanes. Hasta aquí todo es cierto. Para hacer esta historia más dramática, se han exagerado a lo largo de los años muchos datos que los historiadores más serios se atreven a desmentir. Se dice que debido a este boom del tulipán, mucha gente de clase humilde dejó su trabajo, pidió créditos e incluso hipotecó su casa para entrar en el negocio de la especulación con los bulbos de tulipán. Incluso se dice que todos en Países Bajos estaban metidos en este negocio especulativo, un dato que al parecer fue demasiado exagerado. Lo que sí es cierto es que para 1623 un solo derecho de tulipán normal se vendía por 1000 florines, unos $10.000 de hoy, cuando el sueldo de un holandés medio era de unos 300 florines anuales, unos $3.000 de hoy. Sin embargo, el máximo precio del tulipán se alcanzaría en el año 1635. Un solo bulbo de Semper Augustus, un raro tulipán con rayas blancas y rojas, se cambió por una mansión entera en el centro de Ámsterdam. Quizás esta situación te suene familiar, quizás te resulte familiar por la subida de precios que hubo durante la burbuja inmobiliaria que provocó la crisis mundial en el 2008. Y es que cuanto más inversores entraban en el negocio de los tulipanes, más subía el precio, lo mismo que ocurrió hace un poco más de una década, que dejó a miles de personas sin casa y en la pobreza. Según la versión más extendida de la crisis holandesa, el 5 de febrero de 1637, 99 tulipanes se vendieron por 90.000 florines, $900.000 de hoy, pero al día siguiente, el 6 de febrero, la burbuja explotó luego de que medio kilo de tulipanes que se trataba de vender por 1.250 florines, unos $12.500 de hoy, nadie los quisiera comprar. Cuando la burbuja estalló, inevitablemente los tulipanes perdieron todo su valor y los comerciantes se declararon en quiebra. Para darle más drama a la historia, se dice que muchos, especialmente los de bajos recursos, se suicidaron, un dato que los archivos de la época no han podido confirmar. La tulipomanía es recordada como una especie de engaño masivo, un frenesí por los tulipanes que rápidamente alcanzó un punto tan alto que los precios de los bulbos se dispararon y podían venderse decenas de veces. Pero como vemos, cuando esta burbuja estalló, el negocio se desplomó por su propio peso. Yo creo que la versión más dramática de esta historia se ha exagerado como fábula para advertirnos contra las burbujas de activos. Casi todo lo que te acabo de contar es real, pero vamos a matizar unos datos que investigó una profesora de historia en Londres. Según los documentos que ella pudo analizar, esta crisis no afectó a largas cadenas de personas como algunos se atreven a afirmar, sino tan solo un reducido número de involucrados en el comercio, algo que ella ha demostrado con documentos de la época. Anne Golgar está de acuerdo con que la tulipomanía no fue algo irracional y que los tulipanes eran un producto de lujo relativamente novedoso en un país cuya riqueza y redes comerciales se estaban expandiendo a un ritmo frenético. Y es que en los años 1600 cada vez había más gente que podía permitirse lujos y los tulipanes eran bonitos, exóticos y representaban el buen gusto y la buena educación entre los miembros más cultos de la clase mercante. Esta historiadora también concuerda con que los precios subieron porque era difícil cultivar tulipanes. Aunque es cierto que los tulipanes más caros podrían costar alrededor de 5.000 florines, el precio de una casa bien amueblada en la época, ella dice que solo consiguió identificar a 37 individuos que se gastaron dicha cantidad de dinero en bulbos de tulipán.
Colgar asegura que la burbuja no estalló porque entrara gente ingenua y mal informada que por su avaricia se endeudó para intentar hacerse rica en el mercado de los tulipanes, sino más bien por temores de un exceso en la oferta y la insostenibilidad del aumento de los precios durante las primeras 5 semanas de 1637. El gobierno, un término no muy idóneo para la República Federal Holandesa de esa época, no puso fin al comercio, aunque sí que reaccionó de forma lenta y dubitativa a las peticiones de algunos comerciantes y consejeros de las ciudades para resolver las disputas. Asimismo, esta historiadora considera que el mito de que todos los holandeses estaban involucrados en el negocio y que luego de que la burbuja estallara la gente se suicidaba, se debe en gran medida a que por esos años las canciones satíricas se tomaron con humor esta crisis y por esos años hasta se vendieron panfletos que se burlaban de los comerciantes de tulipanes. Además, dice ella, cabe destacar que décadas más tarde algunos escritores tuvieron éxito contando una historia exagerada de la tulipomanía. Ya sabemos que las historias de conspiración venden más que la realidad, de ahí que sea más conocida la versión más dramática de esta crisis. Pese a que según ella la historia se ha exagerado, sí destaca que la tulipomanía nos enseña que debemos tener precaución a la hora de invertir nuestro dinero. Vamos ahora con la conclusión, que es más interesante que todo lo que te acabo de contar. Las burbujas aún siguen explotando nuestros bolsillos. En este momento, en la mira de muchos está el Bitcoin y el resto de criptomonedas que le compiten, como el Petro, aunque los creadores de la criptomoneda venezolana dicen que está avalada con los futuros, esos mismos que al parecer ya están en poder de Rusia o China. La crisis financiera del 2008, la crisis de las .com, el crack de octubre de 1929, los ferrocarriles del siglo XIX y la burbuja del Mar del Sur de 1720 solo nos dicen que a los humanos nos gusta tropezar 1, 2, 3 veces y las veces que sea en la misma piedra. Esto ocurre, según explican los economistas, porque muchas personas con acceso a liquidez facilitada por los bancos centrales tienen dinero extra para invertir en activos que provocan todo tipo de burbujas. Por eso se produjo la burbuja inmobiliaria y se ha estado inflando el mercado del arte, donde alguien sin pestañear paga $120,000 por una banana pegada con cinta a una pared. O el caso de Wilfredo Prieto, que logró vender en la Feria de Madrid del 2006 un vaso medio lleno de agua por 20.000 euros. Por esa facilidad de algunos para acceder al dinero barato, hay burbujas en las acciones, en los clubes de fútbol, en el mercado de los vehículos o en las criptomonedas. Todas estas burbujas fueron comparadas por los contemporáneos con la tulipomanía. Y no tengo duda de que en el futuro se seguirán comparando las crisis con la crisis de los tulipanes. Pero ¿cómo ocurren estas burbujas actualmente? Te lo explico en breves palabras. Las burbujas ocurren cuando la regulación y legislación financieras y las instituciones han sido deliberadamente debilitadas y permiten que la ilusión eche raíces. En otras palabras, la actividad económica y los precios no pueden crecer exponencialmente por siempre y al final estallan, lo más parecido al timo de la estafa piramidal. Felices los que están arriba, pobres los que antes del colapso se hipotecan o invierten sus ahorros para entrar. Si mi lustrabota sabe tanto como yo del mercado de valores, ha llegado el momento en que yo lo deje. Estas son palabras que algunos se las atribuyen a John Davidson Rockefeller, otros a Joseph Kennedy, el padre del asesinado presidente John Kennedy. El tema no era menospreciar a un limpiabotas, sino que cuando la mayoría de la gente que no está acostumbrada a invertir, invierte en X, y habla del tema como que si llevara toda la vida haciéndolo, entonces es muy posible que estemos ante una burbuja en X. Y de ser así, estaríamos en un momento muy malo para comprar y muy bueno para vender. Antes, todos hablaban de los bulbos de tulipán, luego de acciones, luego de comprar inmuebles para especular y venderlos. Y en los últimos meses se habla mucho del Bitcoin y otras criptomonedas. De ahí que muchos se pregunten si es que no estamos ante una burbuja. Los amantes de las criptomonedas dicen que no. Algunos críticos dicen que sí. Ya el tiempo lo dirá. Pero ojo a los siguientes datos. Según un informe reciente de Bank of America, si un usuario invirtió $1 en Bitcoin hace una década, ahora ese dólar valdría más de $90,000. Un dato fantástico, ¿verdad? Y la anécdota que te voy a contar ahora la vi con mis propios ojos. Dos amigos periodistas por allá por el 2011, cuando los medios hablaban de Bitcoin casi cada día,
Durante una borrachera se plantearon comprar unos cuantos bitcoins, así, de broma, motivados por la ola del momento. Uno de ellos decidió no hacerlo, el otro invirtió unos cuantos y se olvidó de ellos. Pero cuando el precio del Bitcoin llegó hace unos meses a $18,000, este decidió vender una gran parte de lo que tenía y hasta donde se pudo comprarse una casa y un coche nuevo. Con solo unos cuantos dólares de inversión y la paciencia de unos 6 años, su vida dio un giro inesperado. Esta historia es bonita y cautivadora, pero hay quien compró bitcoins a $18,000, hay quien se endeudó para invertir en bitcoins cuando el precio estaba muy elevado y aún siguen esperando a que el precio suba, porque a día de hoy un bitcoin cuesta un poco más de $7,000. Las personas con recursos justos como tú o como yo, quizás llegamos tarde al negocio. No todos podemos darnos el lujo de ir a sacar $7,000 del banco, comprar un bitcoin y esperar a que su precio llegue a las nubes. En este negocio hubo otros dichosos, como el niño de 12 años que recibió como regalo de cumpleaños por parte de su abuela $1,000 y en lugar de comprarse videojuegos como haría cualquier niño normal, se los gastó en la compra de bitcoins. Niño tonto, le dijeron algunos, pero las fábulas nos han enseñado que el que ríe de último, ríe mejor. 2 años más tarde, él se reía a carcajadas mientras se bañaba en dólares. Y es que la criptomoneda ya no cotizaba los $12 en los que se encontraba en 2011 cuando él compró sus bitcoins, sino que dicha criptomoneda ya costaba $1,200. De este modo, los $1,000 que él había dado a su abuela se convirtieron en $100,000. ¿Cómo te quedó el ojo? Cuando leo casos como estos, me doy contra la pared y me arrepiento de no haberle prestado tanta atención a los bitcoins por allá por el 2011-2012. Ahora es una inversión riesgosa debido a que sigue siendo una inversión altamente especulativa. Así que mucho cuidado, mis estimados amigos. Los rusos dicen: quien no arriesga no bebe champaña. Y a mí la verdad, la champaña no es que me guste mucho, ni mucho menos los riesgos financieros de este tipo. Soy Gabriel Bulgakov, dale like al video si te ha gustado, dale dislike si no te ha gustado, suscríbete al canal y comparte el video con tus amigos, banqueros y enemigos. Mira el video sobre la estafa piramidal, está buenísimo, te dejo el enlace en la descripción. Hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo a todos, sobre todo a aquellos que amasan su poca o mucha fortuna con el sudor de su frente, con el trabajo duro, constante y honrado. Cuidado con los vendedores de humo, con las cadenas de bloques, con las pirámides y con esa chica tan simpática del banco que te llama para invitarte a hacerte una fabulosa inversión que ni siquiera entiendes. Inviertan en lo que saben, arriesguen lo justo y cuiden sus centavos. Hasta la próxima.